Gracias por el enorme privilegio que significa para mí el poder estar en contacto con las Sagradas Escrituras y compartir algunas de sus enseñanzas. Hoy vamos a seguir en el libro de Josué y nos vamos a sentar sobre este capítulo. Vamos a escoger algunos versículos. Luego yo les ruego a ustedes, como el capítulo es extenso, que lo puedan leer con detenimiento y meditación en sus casas. Nosotros vamos a tomar algunos versículos selectos. Si tuviéramos que ponerle un título a lo que vamos a compartir en esta ocasión, sería Incomunicación y Suposiciones. Esto es lo que se destaca en este capítulo. Vamos a leer entonces los primeros 5 versículos de Josué capítulo 22. Reitero, para que todos los puedan buscar y para que todos puedan compartir la lectura. Dice así la palabra de Dios. Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora, pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido. Volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Aquí Josué está teniendo palabras de reconocimiento, de gratitud y señalando la conducta de estas tribus. Estamos aquí en el primer versículo y vemos a quiénes se está refiriendo Josué. ¿De quiénes está hablando? Y dice: llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Ellos habían elegido una tierra de este lado del Jordán. No cruzaron el Jordán, pero sí lo tuvieron que cruzar para unirse al resto del pueblo de Dios, para combatir con los enemigos y conquistar las tierras que luego ellos iban a recibir por heredad.
En el capítulo 1 de Josué, desde el versículo 12 a 17, allí nos encontramos del pacto que hicieron ellos con Moisés, de que iban a estar con el resto de las tribus peleando contra los enemigos y que tenían que estar con ellos hasta que la guerra parara y la conquista fuera realizada. Y llegó ese tiempo. Y ahí tenemos a todas estas tribus allí escuchando al gran líder Josué, que estaba hablando del buen testimonio que ellos habían mantenido durante estos 7 años de lucha, de combate, y que habían peleado hombro a hombro con el resto de las otras tribus. Había sido bueno el comportamiento, habían sido obedientes a la palabra de Dios, y ahora Josué los está despidiendo para que vuelvan a la tierra que ellos tenían del otro lado del Jordán. Y entonces hay una frase que seguramente a ellos les sonaría como una hermosa melodía, cuando al final del versículo 4 que hemos leído recién, Josué les dice: volved, regresad a vuestras tiendas. Qué hermoso. Pelearon con la misma fortaleza, con la misma entereza y con la misma dedicación que los otros. Llegó el momento de repartir la herencia, pero ellos ya habían elegido anteriormente ese lugar a donde estaba el resto de las familias. Habían salido los hombres de guerra, los que podían pelear, y se unieron a las otras tribus. Ahora el tiempo de la lucha terminó, entonces, como había sido pactado, volvían nuevamente a sus tierras, a donde ellos estaban. Por eso, qué hermoso es observar la conducta de ellos durante este tiempo. Son palabras de aprobación de parte de Josué. Era la responsabilidad que tenían, que había sido cumplida. Y una reiteración necesaria en el versículo 5, donde Josué les dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ha ordenado, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Es algo que Josué les dice, como si dijéramos: sigan por este camino, que la conducta de ustedes siga siendo la misma que demostraron hasta ahora cuando estén en su tierra con el resto de sus familias, con las mujeres, con los hijos, con los ancianos que habían quedado del otro lado. Y ahora había llegado el momento de la reunión con ellos. Por eso encontramos la palabra de Josué que les dice: solamente ¿qué? Que sigáis por esta ruta, que sigáis transitando por el camino de la obediencia,
sigan la misma senda. Y esto era la prueba del genuino amor por la palabra de Dios y el respeto por los siervos que Dios había levantado en su momento. Ya Moisés no estaba, Dios lo había promovido a la gloria y estaba ahora su seguidor, Josué, cumpliendo la misión que Dios le había demandado. Por eso las frases elocuentes y que realmente sonarían como algo dulce a los oídos de todos ellos sería: volved a vuestras tiendas. Terminó el tiempo de guerra, de lucha, de conflicto. Ahora vuelvan a vuestras tiendas. Compartid con vuestros hermanos el botín. Es lo que les dice en el versículo 8. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Y les dice: compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. No volvían con las manos vacías. Llegaban con una cantidad de cosas que antes no tenían, pero que ahora sí las ganaron porque las tomaron de aquellos que habían sido vencidos y desalojados de sus tierras para habitar a las otras tribus. Pero hay dentro de esta historia, que comienza siendo muy agradable y muy hermosa para estas tribus, sucede algo. Y lo vemos, el punto de gran controversia que nosotros vamos a tomar como reflexión para cada uno de nosotros en este tiempo. El versículo 10 dice: y llegando a los límites del Jordán, que está en tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, escuche, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Qué pasó? Edificaron un altar admirable, un altar que Dios no había pedido, que surgió como una decisión de ellos, y no lo comunicaron con nadie, no lo comunicaron con Josué, no lo comunicaron con las otras tribus, y entonces esto cayó mal al resto de los hebreos. Por eso, qué difícil y qué conflictos a veces trae actuar sin consultar con los hermanos y cortarnos solos en algunas cosas. Eran parte de la nación y era un tema importante. Y pasa algo, que las otras tribus también, sin consultar con estas que volvían al otro lado del Jordán, se les ocurrió dialogar y preguntarles qué era eso que habían hecho. No, los dos fallaron, unos en hablar lo que tenían que hablar y compartir con los hermanos, y los otros porque ahora van a actuar, pero sin haber consultado, simplemente por haber escuchado. Miren cómo comienza el versículo 11.
y los hijos de Israel oyeron decir. ¿Cuántas veces nosotros actuamos en base a cosas que escuchamos de la boca de otros y no hemos confirmado si realmente lo que escuchamos es cierto o no? ¿De qué se trata? Y entonces comenzamos a tomar decisiones por nuestra propia cuenta en base a lo que hemos escuchado, no en base a lo que hemos conversado con nuestros hermanos, sino a lo que hemos escuchado. Y muchas veces tomamos equivocadas decisiones cuando actuamos simplemente por escuchar. Porque a veces se habla mucho, a veces no se confirma si lo que estamos diciendo es verdad o es mentira, de qué se trata realmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Miren el versículo 11. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del otro lado de los hijos de Israel. Y miren cómo comienza el versículo 12. El versículo 11 dice, oyeron decir. Y el versículo 12 comienza de esta manera. Cuando oyeron esto, ¿quiénes? Las demás tribus, los hijos de Israel. Se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Muchas peleas, muchos conflictos a veces se gestan en la familia, en la vida de la congregación, simplemente por habladurías, por atender comentarios sin haber indagado la realidad de lo que hemos escuchado. Y no lo conversamos con quien realmente lo tenemos que conversar. Y fíjense, los que estaban del otro lado del Jordán no preguntaron nada, no dijeron nada de lo que iban a hacer, no explicaron nada. Las otras tribus estaban en el aire, pero habían escuchado de que habían hecho algo que parecía un cisma en medio del pueblo de Dios. Oyeron, y la primera actitud que tienen por este hecho es: oyeron y se dispusieron a pelear con sus hermanos. ¿Por qué? Porque estos hebreos que estaban del otro lado del Jordán, junto al Jordán, levantaron un altar muy grande. Hicieron algo que les llevó a pensar y a suponer al resto de las tribus que se habían cortado solos y que iban a iniciar un tipo de culto separado del resto. Pero luego ellos tienen que explicar que no estaba en la mente de ellos nada de eso, que no querían ellos hacer un cisma, sino que ese altar no iba a ser usado, sino que se lo había levantado para que fuera un testimonio a las demás generaciones que vendrían acerca de que tanto los que estaban del otro lado del Jordán como los que estaban de este lado del Jordán eran parte del mismo pueblo, eran todos hijos de Dios, eran todos israelitas.
Pero eso, simplemente por escuchar y no preguntar, lo llevó ¿a qué? A querer salir a pelear con sus hermanos. Y muchas veces surgen peleas entre los hermanos porque a veces hablamos mucho de oído y escuchamos poco. No nos detenemos a tomarnos el tiempo de escuchar de buena fuente lo que está pasando y, si es posible, con los verdaderos interesados para que nosotros sepamos la verdad y no algo que nosotros suponemos, que nosotros fabricamos mentalmente. No ese es el sentido que Dios quiere de sus hijos. Por eso, si hay algo que se repite acá, es ni unos ni otros se escucharon. Y esto habla de lo que decíamos al principio, de cuál iba a ser uno de los temas a considerar en esta noche, que es la incomunicación. ¿Cuántos problemas trae entre nosotros el conflicto de no escuchar a quien tenemos que escuchar? Porque a veces puede pasar que nos dejemos llevar por chismes. Y es un chisme que nos vino, que nos llegó, y ya lo tomamos como si fuera una verdad, y ni siquiera hemos consultado ni averiguado de qué se trata. Y ya comenzamos a sacar conclusiones por nuestra propia cuenta. Y ya queremos pelear, ya nos queremos ir, ya queremos tomar decisiones drásticas. Por eso, cuando no nos escuchamos, se da eso del celo sin ciencia. Las cosas deben hablarse para evitar los malos entendidos, como el que surgió entre ellos. Por eso, desde el versículo 10 hasta el versículo 25, nos encontramos el peligro de malinterpretar los motivos de otros. Pensaban los de este lado del Jordán, un altar cismático es para un culto apóstata. Están apartándose del verdadero culto y de la verdadera adoración. El conflicto ya estaba planteado. ¿Qué hacer entonces? Cuando ya está pasando lo que se dio. Pero también tenemos que decir esto, que a menudo nos comportamos como si la confrontación fuera algo anormal. El mismo hecho de que seamos diferentes hace que el conflicto muchas veces sea inevitable. Cada renacido puede hacer frente al conflicto y resolverlo de un modo auténtico cuando practicamos la verdad en el amor, combinando estas dos cosas, buscando siempre no sacar partido por alguien, por uno o por otro, no. ¿Cuál es la verdad? No quiero formar parte de un partido dentro de la iglesia, quiero saber cuál es el problema realmente. Pero no para ponerme de un lado o de otro, sino para ayudarlos a resolver el problema, para ponerme a orar, para interceder por mis hermanos. Y a veces, lamentablemente, tenemos que decir que muchos prefieren renunciar a la relación tras toparse con un conflicto. Para algunos es mejor irse que arreglar el problema. Y esto no debe ser así. Viven tratando
constantemente de aislarse y de buscar protección contra la vulnerabilidad y las heridas. Intensificar una relación es caminar al borde del conflicto. Pero quiero dejarles algo para que nos quede grabado en nuestro corazón. Es más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. El enfrentar un conflicto y resolverlo es escuela para el próximo problema que podamos tener. El énfasis de nuestra cultura está claramente enfatizado o enfocado en nosotros como individuos y no en las relaciones que podamos tener. Si ganar es lo único que nos importa, puede que llegue a alcanzar alguna meta personal, pero en el proceso sacrificará su relación con otras personas. Dios utiliza los conflictos para que aflore en mi vida el fruto del Espíritu Santo. Dios es el que permite los conflictos. Dios no nos habló que nos íbamos a convertir y que se iban a terminar nuestros problemas. No van a terminar nunca porque somos muchas veces totalmente diferentes. Somos distintos en nuestro carácter, en nuestra personalidad, pero en la palabra de Dios nos tenemos que encontrar. Allí nos tenemos que encontrar y que sea la palabra la que nos dé la luz para resolver el problema. Vamos a buscar un texto en Primera de Corintios, el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 19. Y dice así la palabra de Dios. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esto es una realidad. Por eso, qué importante es pensar a veces en los problemas que se presentan para que el Señor nos dé la sabiduría y lo que necesitamos para resolverlos cristianamente. Ahora, a veces hay tácticas evasivas que son negativas. Tácticas evasivas que son negativas. Por ejemplo, no reconocer el problema y disimular. Está todo bien, aquí no hay ningún problema. Cuando nosotros sabemos claramente que lo hay. También el tratamiento del silencio, la retirada, manteniéndose lejos y a la distancia. También no darle lugar al conflicto y tomarlo al problema con superficialidad. La espiritualización del asunto. Bueno, gloria al Señor. Todo lo que hagamos y los que aman al Señor, todas las cosas le van a salir bien. Y ponemos un versículo allí, pero el problema sigue. No se trata de guardar la tierra abajo de la alfombra.
sino de sacar todo lo que causó el problema, resolviéndolo bajo la guía del Espíritu Santo. El llevar cuentas hace inevitable una explosión. Y no podemos ser históricos. No se trata de ser histéricos, sino históricos, porque a veces cuando se presenta un problema, entramos a acordarnos de todas las cosas que nosotros teníamos amontonadas en nuestro corazón y se las largamos a la persona de golpe con todas esas cosas. Por eso decimos que nos ponemos históricos, porque no nos olvidamos de una que nos hayan hecho y largamos todo como para dar razón que estamos ofendidos con causa. Ahora, atacar la persona en lugar del problema. Cuando hay un problema, no nos ataquemos entre nosotros. Unámonos en oración para atacar juntos el problema. De esto se trata. Continuamente hay problemas, ya sea en una familia, en un matrimonio, en una iglesia, en nuestras relaciones personales. Por eso, otra táctica evasiva que es negativa es el no reconocer errores propios, culpando de todo al otro. Yo no tengo nada que ver. La culpa la tiene el otro, pero a veces no actuamos sinceramente. Qué importante es que nosotros tengamos esto presente. Y la madurez, esto quisiera que lo dejáramos subrayado en nuestros apuntes, que es lo siguiente. A menudo nos comportamos, habíamos dicho recién, como si la confrontación fuera algo anormal. Y vamos a pasar a Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago capítulo 3, el versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios en este lugar. Porque todos, y yo tengo hace tiempo encerrada esta palabrita, todos con un círculo, porque todos ofendemos algunas veces, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué nos dice Santiago? Que las ofensas y los problemas son situaciones que se presentan en nuestra diaria convivencia, porque somos distintos y a veces en algunas cosas podemos tener diferentes criterios. Vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, el versículo 2. Efesios 4, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios. Con toda humildad y mansedumbre. Escuche esta palabra. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué nos enseña la palabra? Que debemos soportarnos con paciencia.
Y si realmente debemos soportarnos, es porque muchas veces van a aparecer problemas y conflictos entre nosotros. ¿Y a qué nos invita el Señor? A soportarnos. Yo tengo que soportarte a ti y tú me tienes que soportar a mí. Pero todo esto se puede siempre y cuando nosotros, como decíamos ayer, estemos andando en el Espíritu. Porque dice, ¿con qué? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Miren, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor son parte del fruto del Espíritu Santo. Y esto lo tenemos que tener claro, que los conflictos solamente se resolverá cuando ambas personas o ambos grupos están realmente andando en el espíritu, porque en la fuerza de la carne y en el impulso de la carne no se puede arreglar ningún conflicto. Al contrario, se va a agravar, se va a complicar más, porque vamos a tratar de defendernos a nosotros mismos y hacernos parecer como inocentes, cuando muchas veces nosotros también tenemos parte de culpa. Andando en el Espíritu, vamos a llamar a las cosas por su nombre y nos vamos a humillar delante de quien sea para pedir perdón, porque no va a ser algo que sea humillante pedir perdón, es lo correcto. Si he cometido algún error, si he dicho algo que no convenía, lo más correcto es decir, perdóname, hermano, por la palabra que tuve, te pido perdón. ¿Para qué? Para que esto quede totalmente limpio y borrado entre nosotros, que no quede ningún residuo para después o para otra oportunidad. Qué importante es que nosotros tengamos presente esto. Y vamos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, el versículo 13 dice, otra vez el apóstol Pablo utiliza la misma palabra y está hablándole a dos iglesias distintas. ¿Por qué? Porque ya el apóstol Pablo está tomando el conflicto como una parte de la realidad y de la convivencia que hay muchas veces entre nosotros. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos queridos, si nosotros cumplimos con esta palabra, ¿qué problema o qué conflicto que se pueda presentar no va a tener solución? Claro que sí, que manteniendo este perfil bajo la guía y la llenura del Espíritu Santo, todo problema, por más complejo que sea, tiene su solución en la persona del Señor Jesucristo. Por eso qué importante que la verdad y el amor estén siempre juntas cuando se presenten estos problemas. Allí, entre Israel y las otras tribus que estaban del otro lado del Jordán, esas tribus que levantaron este altar explicaron el motivo por el cual lo habían levantado. Entonces recién los otros escucharon. ¿Y saben lo que pasó? Desapareció el problema, porque se entendieron, porque pudieron entender el motivo que los llevó a edificar ese altar tan grande, no para hacer ellos sacrificios en ese lugar, no para cambiar el lugar de culto, sino como un testimonio de que todos eran
parte del mismo pueblo de Dios y que eran hebreos, que eran israelitas. ¿Cómo se simplifican las cosas cuando nos escuchamos? Cuando nos detenemos a escucharnos, porque a veces queremos monopolizar la palabra y podemos decir cosas que realmente no convienen, no edifican a nadie. Y tengo que, ante cualquier cosa que tenga que decir, tengo que hacerme esta pregunta. ¿Esto edifica a alguien? Y si lo que voy a decir no edifica a nadie, entonces me tengo que quedar callado por amor al hermano, por amor a mi esposa, por amor a mi hijo, por amor a aquellos que tengo cerca, con quienes tengo más convivencia y más relación, es de pensar que va a haber más conflicto, porque estamos más tiempo juntos y porque tenemos que aceptarnos como somos. Ahora termino, porque la hora ha llegado, con esta reflexión. La madurez espiritual no se demuestra por la ausencia de problemas, sino por la forma de tratarlos bíblicamente y sin perder el dominio propio. Les repito, para que se lo graben, para que lo tengan presente, como un cierre de esto que hemos compartido en esta ocasión, la madurez espiritual no se demuestra por la ausencia de problemas, sino por la forma de tratarlos bíblicamente sin perder el dominio propio, que es muchas veces lo que más fácil perdemos, el dominio propio. Y el dominio propio forma parte de la llenura del Espíritu Santo. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, nosotros leemos así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De esta manera, cualquier problema tiene su solución a través de la persona del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra.